Este es Triunfador en nuestro podcast y hoy tengo un placer extraordinario presentarles a un hombre que nació aquí en Santander. Ya vamos a hablar de su origen, pero que es uno de los hombres más rápidos del mundo. Escúchenme, del mundo en el agua, y está aquí sentado con nosotros y quiero saludarlo con un abrazo fraterno a Nelson Crispín, que es campeón paralímpico hoy con nosotros en Triunfadores. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en el programa. Y bueno, sí, gracias a Dios nos han salido las cosas súper bien y tuvimos una excelente participación allí en París 2024 en los Juegos Paralímpicos. Bueno, naciste acá en Florida Blanca, ¿no? Sí, señor, nací acá en Florida Blanca. En una familia muy interesante con 5 hermanos. Sí, somos 5 hermanos compuesta por una mujer y 4 hombres. 4 hombres. Bueno, sí, Nelson es uno de los grandes referentes del deporte y es un triunfador. La palabra triunfador le queda perfecta, Pero vamos a empezar a hablar con él un poquito de su historia y ustedes se van a inspirar en sus hogares de esta historia de vida porque tiene unos matices muy interesantes. Y quiero que empecemos a hablar, Nelson, un poquitico de tu infancia. ¿Cómo fue la vida en tu colegio y cómo te diste cuenta tú a qué edad que tenías un problema físico? Bueno, mi nacimiento fue un parto normal. Nací en la clínica Bucaramanga. Sí tuve, digamos, en los dedos. Nací con un dedo más en cada mano. Pero ya eso fue a través del tiempo, mi mamá con ese ánimo de las mamás de que estuviera bien, que no tuviera futuros problemas, ella me mandó a operar. Okay. Buscó pues con fundaciones y todo para que me hicieran la operación. ¿Cuántos años tenías cuando te operaron? Como 6, 7 años más o menos. 6, 7 años. En ese momento pues llevaba una vida normal de una infancia en el barrio. Yo vivía acá en el barrio Bucarica. Sí. Y allí pues toda la infancia duré muy buena porque compartía, jugaba con niños digamos de mi estatura y ya así más o menos por ahí a los 10, 11 años ya empecé como a cambiar. Obviamente ya empiezo a la etapa del desarrollo y también empieza pues en bachillerato. Entonces ahí cuando ya empieza, digamos, a tener un conflicto pues conmigo mismo, claro, con muchas personas, con muchos niños que de pronto sin querer pues veían en mí la discapacidad y de pronto una burla o algo de molestar. Bueno, hay que contarle a los televidentes. El nombre técnico es acondroplasia. Sí, señor. Pero hay muchas acondroplasias, ¿no? ¿La tuya es cuál? Bueno, yo sufro mi discapacidad como tal. El diagnóstico es acondroplasia, pero tiene como una subcategoría que es Ivan Kreis, que es acortamiento de los segmentos proporcionalmente. Okay. Entonces de pronto no tengo, o sea, no son los segmentos de... Sí. Pero pues igual esa fue genéticamente como llama esa discapacidad. ¿Tú eres el único en tu familia que tiene esa discapacidad? Sí, señor, soy el único. Bueno, debe ser muy complejo y ahí ya llega una primera enseñanza. ¿Cómo tú logras superar el bullying? Porque en los colegios es terrible, me imagino, que tuviste que sufrir bullying con tus compañeros. Sí, la verdad, como le digo, estudié primaria en la Gabriel García Márquez. Allí pues como siempre tuve un primero, segundo, tercero, más o menos ya cuarto, quinto, ya empecé a sentir como esa burla, pero así como también sentía la burla de compañeros que sin querer, también tenía, como digo siempre, como ángeles que me acompañaban también y que digamos como que me acompañaban y tampoco dejaban que fuera mucho, ¿no? Como que, pero sí en ese momento fue muy duro, no quería ir al colegio. Llegaba a la casa y hablaba con mis padres y obviamente los papás siempre apoyándonos, no tienen que ir y pues hacen toda un acompañamiento porque pues también tuve que estar en psicólogos y todo eso. Claro. para pasar ese momento fuerte de mi vida. Pero pues yo siempre había tenido como esas ganas de querer llevar una vida normal, de querer crecer. Había mirado, bueno, cuando ya estaba empezando como bien el internet y había podido buscar, investigar para poder hacer las hormonas de crecimiento. Y eso, hablé con mis padres y bueno, ahí empezamos ese proceso que pues llevó a que tuviéramos la cita un día con el endocrinólogo. Sí.
él nos citó, nos habló, bueno, sí, la verdad miramos los resultados de los exámenes, pero pues su cuerpo puede rechazar las hormonas de crecimiento, entonces lo que yo les sugiero, que primero que todo no tengan una vida sedentaria. A futuro puede tener problemas si no se cuida en la alimentación, en la parte física, hacer deporte. Entonces él me dijo, usted no se va a quedar así tan pequeño, pero tenemos que empezar a hacer deporte, ya sea baloncesto, que eso le ayuda pues pues los saltos ayudan a estirar el cuerpo, sí. O la natación, pero pues yo no lo vi la natación como una opción primero, sino me fui como más por el baloncesto, que era jugada, era en las canchas, me iba casi todos los días a jugar baloncesto para poder, decía, crecer, porque en ese momento que tenía las ganas y seguía confiando. Bueno, acaba de decir algo, Nelson, muy interesante, y es confiar. Él quería salir adelante. Vamos a hablar un poquito de tu estatura. Estás en 1,35 centímetros, sí, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegas a la natación? Porque ojo a este dato. Nelson, y me corriges si estoy equivocado, Nelson le tenía miedo a las piscinas. Sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto, claro. Yo la verdad nunca había asistido a una piscina. Obviamente por todo esto me daba miedo, pena también. Un vestido de baño, creo que muchas, o mejor dicho, casi nunca, sí, muchas inseguridades, y casi nunca había ido a una piscina, de pronto por ahí acompañar al río o alguna cosa con mis hermanos, pero no iba como tal a una piscina por el miedo, la pena. Pero pues pasó lo del médico en ese momento, le dio como esa luz a mi mamá de que podía seguir creciendo. Entonces acompaño una vez a un hermano, él está haciendo curso para ser oficial de la policía, y entonces allí... ¿Lo acompañaste a las piscinas? Sí, a las piscinas. Sí. Allí yo me siento a esperarlo, pues que él haga su entrenamiento, su aprendizaje, y está el profe William David Jiménez, que es actualmente mi entrenador, y obviamente pues ve mi discapacidad y le hace la invitación a mi hermano para que me lleve. Están formando un club de discapacidad, entonces que la verdad pues él le gustaría que yo fuera, sin conocerme, sin que él hubiera visto que saltaba alguna cosa, nada, simplemente hizo la invitación y ya. Entonces mi hermano llegó a la casa, habló con mi mamá, con mi papá, y bueno, empezamos como a ese proceso de poder ir a aprender a nadar, porque no sabía nada, cero. Bueno, y ahí entra otra enseñanza, y es cómo se supera el miedo, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a esa piscina? Más o menos tenía 12 años, 13 años ya tenía, pues que inicié en la natación. Y ahí para los niños que nos están viendo, para los jóvenes que nos están viendo, para los adolescentes, es importante que ustedes entiendan que la vida es todo un proceso, ¿no? Y muchas veces uno siente que la vida se le acabó porque está viviendo un suceso, pero lo que uno no sabe es que Dios está preparando un plan perfecto. Y tu discapacidad, que para muchos era tu límite, se volvió en tu mayor arma y tu mayor fortaleza. Sí, así es. La verdad, pues yo me sentí en ese momento, pues, de llegar a la piscina, obviamente muchos miedos. Yo tenía demasiados miedos, solamente en la orilla y con flotadores y todo, pero lo que usted me decía ahorita, eso todo es un proceso. La enseñanza de un deporte va en el proceso, y las ganas, el amor que le coloqué día a día y las ganas de superarme que tenía, porque profe William siempre ha sido un mentor mío en esta carrera, y la persona de que me ayudó y me direccionó para poder aprender, conocer de la natación y poder estar donde he llegado a estar. Entonces nada, o sea, para mí fue iniciando muy duro, porque me daba miedo colocarme un traje de baño, siempre lo utilizaba largos. Siempre fueron, iniciando siempre los eran largos, sí, los trajes. Y si el día que de pronto se me quedaba, no entrenaba, o me iba porque sí, ya, porque no quería, no podía, entonces no podía hacer el entrenamiento. ¿Qué te decía el profe? Porque además el profe ya tenía la experiencia de manejar a Moisés Fuentes, que también es otro campeón también acá de nuestra querida región. ¿Cómo logras tú eliminar ese miedo? ¿Y por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que nos ve que de pronto
tiene todas sus capacidades, pero se acomplejan por cosas muy mínimas. Y ese complejo no los deja avanzar. Este programa se llama Triunfadores porque el triunfador es el que tiene la capacidad de ir más allá de la adversidad, más allá del problema. Hay gente que queda ahí limitado. Para ellos es un muro gigante que no son capaces de superar. ¿Tú cómo lo logras siendo tan joven? Bueno, en ese momento creo que lo logré gracias primero a mi entrenador, a William, que con todas las técnicas de enseñanza, de flotar, de perderle el miedo al agua. Por ejemplo, una de las reglas que él me decía era perderle el miedo, tenerle respeto, más no miedo al agua. Ajá, okay. Entonces esa era una de las que él siempre me inculcaba, me decía día a día. También el ir todos los días, ir muy seguido, era lo que me ayudaba. Y obviamente pues en la casa mis padres acompañándome a enviarme, porque inicié con un hermano, con el menor, iniciamos los dos a aprender, porque okay. Pues mi mamá le dijo, bueno, profe, pero ayúdenos para que... Deme el 2 por 1, el 2 por 1. Sí, 2 por 1. Entonces sí, ahí empecé con mi hermano, pero ya a mi hermano ya le gustó más el fútbol, entonces ya él se direccionó por el fútbol y yo quedé en la natación. Entonces, pero también aprendió a nadar, entonces también era ese acompañamiento de los dos. Qué bueno. Para poder aprender. Y además que un día, por ejemplo, un día que llegué a la piscina, obviamente vuelvo y digo, nunca me había metido en una piscina, y al ver esa piscina tan grande de 50 por 25, entonces fue algo que la verdad me impresionó, me impactó demasiado, pero el profe con su charla, con su trabajo, fuimos dando como ese avance y aprendiendo primero toda la flotación y ya después aprender cada uno de los estilos. Cuando entraste a la piscina, entraste por practicar el deporte, pero no tenías dimensionado que ibas a ser un campeón mundial. Sí, lo inicié, como lo digo, porque pensaba quería seguir creciendo. Eso me iba a ayudar a mí para poder, en ese momento... ¿Tu objetivo era crecer? Mi meta era crecer, sí, Okay. Mi meta era crecer, y ya a través del tiempo, de también conocer muchos compañeros, amigos que también tenían discapacidad, fuimos como entrando en ese mundo y de familiaridad, de conocer mucho más el deporte, de conocer el deporte paralímpico. El profe también ya en ese momento iba viajando para más o menos el 2008 para Beijing, a Juegos Paralímpicos en Beijing con Moisés. Entonces eso para mí me empezó a impactar. Ahí fue cuando empezamos a ver las competencias, a conocer mucho más el deporte paralímpico. Entonces como que me fue gustando y me fui direccionando por esa rama. Un orgullo de nuestra tierra, un triunfador en todo el sentido de la palabra, Merson Crispín Corzo, que tiene 1.35 de estatura, pero que es un gigante en el agua. Y ya vamos a empezar a hablar con él un poquito del concepto de la mentalidad. Estábamos hablando que entraste a la piscina, que le tenías miedo al agua. Cuando viste esa piscina tan grande dijiste, no, pero ¿cómo así? Yo entrar acá, pero que lograste tener disciplina. ¿Qué tan importante es la disciplina para volverse campeón? Yo creo que es uno de los pilares más importantes que debemos tener los deportistas o las personas que estamos iniciando o incurriendo en un deporte. Si el solo hecho de despertarse temprano para ir a su entrenamiento, también el hecho de tener que ir a hacer sus tareas rápido, en el caso mío cuando estaba en el colegio, hacer sus tareas y salir a las 5:30 para el entrenamiento, volver y ya el otro día empezar su vida de estudiante, es algo que se va dando, se va trabajando, y obviamente están también los padres que es la ayuda para nosotros como deportistas. ¿A qué hora se empieza tu día de entrenamiento? Normalmente el día que madrugo más, empieza a las 4:30 de la mañana, entreno de 5 a 7 de la mañana. De 5 a 7 de la mañana. Señor. Y de ahí, bueno, tenemos sesión de fisioterapia y descansamos volvemos a la casa, descansamos para estar en la tarde a las 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Bueno, cuando tú empezaste, tu familia no tenía muchos recursos para enviarte todos los días a entrenar. ¿Cómo tú dijiste, bueno, dejo esto así? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza, no quiero entrenar más? ¿O cómo tú lograste ser persistente? Hay una frase que me encanta que dice, hay que persistir, resistir, pero nunca desistir. Sí, la verdad, pues, como lo decía,
parte importante fueron mis padres. Ellos eran los que me ayudaban económicamente y obviamente me impulsaban al deporte. Y me acuerdo un día que no para quería, militar, ¿no? Sí, un día pues yo no quería ir a entrenar. Entonces, la verdad, pues porque también en ese momento de muchacho, de joven, tiene pronto otras distracciones en los videojuegos, y el mismo fútbol, otros deportes que de pronto uno quiere ir a hacer. Pero mi mamá siempre con un poco el carácter fuerte me dijo, no, tiene que ir a entrenar y aquí le hablo a las 8:30 después de que venga a entrenar. Y claro, yo prácticamente me sacó de la casa y ya, entonces pues yo, bueno, dije, bueno, no, me voy a entrenar y fuimos, y así fueron días de que ella me impulsaba, me daba, pues también me premiaba para poder asistir. O sea, fue algo que siempre voy a estar agradecido con ellos, porque gracias también a ellos es donde he llegado a donde estoy. Hay muchos padres que están viendo este podcast y que van a ver ese podcast y se preguntan cómo uno puede educar o formar a un campeón. ¿Qué recomendaciones le darías tú viendo lo que hizo tu madre en tu proceso? Yo creo que lo más importante es inculcarle hacia el deporte. Otra más importante es apoyarlo de diferentes maneras. Ya en ese momento pues el deporte ha tenido un cambio, ya los niños jóvenes ya pueden ver mucho más el deporte diferentes. Sí, claro. Entonces eso es importante, y lo más importante yo creo que es apoyarlo en ese proceso, no porque de pronto no salen los resultados a su hijo, no debemos digamos, no, ya no lo apoyemos, vamos a desistir. Sí, enviámoslo a otro deporte, o no, ya no vuelva al deporte. Entonces es algo que también es súper importante. Y lo otro, creo que también es algo importante, es como que no castigarlos con no enviarlos a de pronto o sea, quitarles el deporte, porque es un medio en el cual para mí pienso que es algo que está ayudando primero a su parte física, a su parte mental, y eso es algo súper importante también en el ámbito, que le ayuda en el ámbito del colegio, de lo que está realizando. ¿Cuándo tú empezaste a sentir, yo como que soy bueno para esto? Porque hay un momento en el que uno dice, tengo talento, y ahorita lo hablábamos, si el deportista nace o el deportista se hace. ¿Crees que es un porcentaje de uno y de otro? Yo creo que sí, yo creo que de las dos, sí, ahí deportista se hace, pero también nace con su talento, y hay que de pronto explotarlo. Ahí es donde sale la parte importante, que son los padres. Sí. Pues yo creo que yo estuve en el 2008, primeros Juegos Nacionales, el profe llegaba con Moisés Fuentes de Beijing, les había ido súper bien, y obviamente yo al ver la televisión, ver los deportistas más importantes estando allá, eso me motivó a mí. Viajamos a la ciudad de Cali a los Juegos Nacionales, me fue bien, gané 2 medallas de plata, 1 de bronce, y es algo que como que empecé a ver como ese camino para poder para poder seguir. Obviamente ya había hecho un proceso de clasificación, el profe William ya me había visto, ya habían visto otros profesores y ya veían en mí ese talento, y me empezaron a impulsar a trabajar más y a entrenar obviamente mucho más fuerte. Hay un principio básico de la visualización, ¿no? Que todo empieza en la mente. Me imagino que hoy ya tienes un equipo interdisciplinario asistiéndote porque eres un campeón, pero cuando tú ganaste en ese 2008, me imagino que eso rompió el proceso, es decir, soy capaz de hacerlo. ¿Te visualizabas en un campeonato mundial? Después de ahí empezó a cambiar mi mente, ese chip ya de seguir trabajando, de pensar más en cosas más grandes, ¿no? Como lo decía, había visto Juegos Paralímpicos Beijing, y fue algo que nada más me acuerdo que veía la inauguración en el Nido de Pájaro allá en Beijing, y fue algo súper, o sea, lo mejor, y sí. Eso me empezó como a visualizar más, a querer más, y a poder decir, bueno, por acá puedo irme, me va a ir bien ahorita en nacionales, y ahí fue como empezó todo, como tal mi carrera, digamos, deportiva, llegar a una selección, porque pues duré cierto tiempo en ser selección Colombia.
¿Cómo manejar la mente, Nelson? Porque muchas veces hay deportistas que no aguantan el proceso. Cuando tú estás entrenando y no pasa nada, entrenando y no pasa nada, entrenando y no pasa nada. Y muchas veces es como el efecto de la gota sobre la roca, ¿no? Esa consistencia, esa resistencia. Me imagino que tú tuviste momentos en donde dijiste, bueno, pero ¿para dónde voy? ¿Cuándo dijiste tú, bueno, ya despego y voy a ganar y ser campeón? Bueno, de ahí siguió ese proceso grande que queríamos llegar a hacer una selección Colombia. Yo creo que fue algo que me motivó y empecé a trabajar más fuerte porque, bueno, gané allí en Juegos Nacionales y algo que me impactó fue competir también con personas en mi misma condición y también personas con diferentes discapacidades. Fue algo que me impactó y que podían competir y que eran felices y fue algo que la verdad me llenó muchísimo. Ahí empezó esa carrera grande para poder llegar a lo que todo deportista quiere, estar en una selección Colombia, que ya fue más o menos para el 2011. Duré un tiempito largo esperando ese momento, pero siempre pensando y visualizando en que quería llegar y que para allá iba y la felicidad mía era poder estar allá. Y entonces Crispín nos está entregando aquí a todos nuestros televidentes y los cibernautas un principio básico y es visualizar ese éxito. Ponerse metas cortas que lo van llevando paso a paso a esa gran meta, ¿no? Sí, la verdad fue lo que el profe William me decía. Hay que trazar unas metas a corto plazo y que sean alcanzables, sí. y que trabajemos día a día pensando en comer, dormir, hacer todo pensando en eso que... Hay que obsesionarse con el triunfo. Claro, sí señor, eso es lo que pues él me ha inculcado y en ese momento me decía. ¿Cuándo dices, porque tus primeros Paralímpicos fueron en Londres, ¿cierto? Sí señor. ¿Cómo fue llegar a esos primeros Paralímpicos? No, fueron algo emocionante. Estuve en el 2011, fui a mis primeros Juegos para Panamericanos Guadalajara. Obviamente un evento multideportivo a nivel de América. ¿Primera vez que salías del país? Primera vez que salía del país. Entonces algo de que llegar, el solo hecho de un trayecto largo en un avión, claro, todo pago, estar en esa tranquilidad, ir a hacer lo que en ese momento me gustaba, me empezaba a más apasionar. Entonces fue algo que impactó para mí. De ahí ya pasamos a un clasificatorio porque hice tiempos, pero la selección era muy grande. Tenían que ir eran los 8 mejores nadadores y entonces viajamos a Alemania, a Berlín, ese mismo año para poder conformar la selección. Fui allí a Berlín, Alemania, donde allí ya de los 16 escogieron 8, que fueron los mejores tiempos, y ahí fue como llegué a Londres. ¿Qué dice tu mamá, Ana Victoria, cuando tú le dices, mamá, me voy para Alemania a competir? No, ella la verdad es una felicidad, siempre es una madre pues muy católica, entonces obviamente siempre encomendándonos a Dios y esa energía, y es muy tranquila, ya es muy tranquila en ese sentido, y ya ella sabe que siempre nos da la bendición y esperamos que hagamos lo que nosotros sabemos hacer. ¿Qué dice tu papá y qué dicen tus hermanos al ver hasta dónde has llegado? Ellos siempre han estado muy pendientes de todo y lo más importante, el apoyo. Ellos son muy felices al estar viendo, compitiendo, al acompañarme, al recogerme también. O sea, siempre han estado felices y lo más importante, orgullosos de lo que yo he podido realizar en toda mi carrera deportiva. ¿Alguno de tus hermanos ha querido seguir tus pasos? Pues mi hermano, el que aprendió a nadar, los dos que aprendieron a nadar, sí les ha gustado pues esa parte de la natación, pero como tal ellos ya tienen pues su trabajo, sus cosas, entonces sí se han encaminado por el camino de ellos. Bueno, 8 medallas olímpicas es un récord extraordinario porque tienes que empezar a superarte a ti mismo. Además que el deporte que Nelson practica se mide en milésimas de segundo.
O sea, uno puede perder por una milésima, no por un segundo, por una milésima de segundo, pero ya le vamos a contar a ustedes cómo logra usted ganar en una competencia y qué piensa uno cuando cae al agua. Si él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr, porque la limitante está es en la mente. Y hoy Nelson Crispín, que es medallista paralímpico de los mejores del mundo, nos lo está demostrando y nos está enseñando que todo está en la mente. Tienes que tener un objetivo claro, perseguirlo, ponerse metas pequeñas, pero ir por ellas, lograrlo y dar todo de sí para lograr ser un campeón. Estábamos hablando en eso antes del corte comercial de lo que es llegar a unos paralímpicos, ¿cierto? Tus primeros fueron en Londres. En Londres, eso fue 2012. ¿Cómo fue llegar allá? ¿Cómo fue sentirse en unos paralímpicos y decir, wow, yo vengo de Florida Blanca, Santander, Colombia, mano, y ahora estoy representando al país? En ese momento, ¿qué te llega a la mente? No, es una felicidad y era algo nuevo para mí en ese momento. Era algo que lo había soñado, lo había visto por la televisión y estar allá era un sueño grande, estar cumpliendo. Un muchacho que había trabajado muy fuerte para estar allí. Eso fue algo que me impactó muchísimo y obviamente me daba muchísima alegría estar allí. Ir a una inauguración en un estadio allá en Londres que es demasiado hermoso, toda una logística para poder celebrar esa inauguración y ya esperar empezar a competir. Pero ahí también llega un golpe mental muy fuerte porque en esa ocasión quedaste creo que de cuarta, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice uno cuando uno dice, tengo que volver a esperar 4 años para volver a otra competencia? Bueno, sí, esa fue el 100 metros pecho, una de las pruebas que tenía opción. Como siempre, pues en ese momento también estaba como iniciando en el deporte como tal, alto rendimiento. Nunca había entrado a un estadio tan lleno y algo que pues que me da alegría, pero obviamente también tenía un poco de susto, de miedo, claro. de nervios de poder estar allí. Obtuve un cuarto lugar a 4 centésimas del tercero. En ese momento pues terminó la competencia, ya bueno, obviamente un poco triste pues en ese momento lo veía por el resultado, claro. Pero después ya con más cabeza fría con el profe nos sentamos a hablar y él pues me decía, obviamente, quién de los que haya venido por primera vez llegar a una final, pasar a una final y queda de cuarto lugar, es algo que casi nadie lleva un proceso, ¿no? Yo hacerlo tan rápido con tan poca edad fue algo que hablamos con el profe. Bueno, vamos a trabajar estos 4 años, no podemos quedarnos acá, sino bueno, que esto sea como ese trampolín para seguir pensando en esos otros 4 años en este nuevo ciclo. Pero mira, y ahí viene otra enseñanza que me llevo. 4 años de entreno, ¿cierto? Hay gente que quiere el resultado ya. Esa generación de horno microondas que quiere todo súper rápido, que no quiere vivir el proceso. Y tú decías, bueno, listo, en esta no fue. Me quedan 4 años. Y fue después llegar a Río 2016. Sí. ¿Cómo llegaste allá? ¿Y cuál fue el cambio que tuviste en tu mente? Yo creo que ver y siempre pensar en Londres lo que había logrado y querer siempre tener la ambición de más, fue lo que me llevó esos 4 años. Obviamente con todo el entrenamiento, ya un poco más de trabajo psicológico, mental, también del proceso que tengo que hacer para poder llegar a Río. Fue un mundial, un panamericano, eventos de World Series, para todo esto, siempre con miras a Río. Creo que estar allí ya, hacer todo el proceso bien, ir de menos a más, ya estando entre los 8 era algo que quería, que me motivaba, y obviamente pensar en que hacía 4 años atrás había logrado ese cuarto lugar, podía en Río poder superar y poder llegar a estar estar en los 3 primeros. ¿En el podio? En el podio. Acabas de decir preparación mental. ¿Cómo se prepara la mente? Bueno, siempre tenemos las técnicas, como lo decía, así como se prepara el cuerpo, también trabajamos la parte mental, de diferentes charlas con
los psicólogos deportivos, haciendo las diferentes técnicas, cómo usted logra tener una rutina para su competencia y para sus entrenamientos. Siempre para una competencia tenemos una rutina y para los entrenamientos otra rutina diferente. Entonces creo que todo eso aprender, porque todo eso era algo nuevo para mí, fue algo que eso me ayudó muchísimo a abrir mi mente y a pensar más competitivo y trabajar mucho más fuerte en cada uno de los entrenamientos. ¿Cómo fue el resultado en Río? En Río fueron 3 medallas de plata. Pasaste de no llegar al podio a subirte 3 veces. ¿Qué pasó por tu corazón en ese momento? No, era como dicen, una locura estar allí, ganar en estas pruebas que había también trabajado, estar entre los 3 mejores nadadores del mundo paralímpicos. Fue algo que la verdad siempre pienso en que doy lo mejor de mí en cada una de las competencias. Obtener ese resultado fue algo que me llenó muchísimo y siempre, la verdad, muy agradecido, y me pasaba por la mente todos esos momentos de entrenamiento, de despertar temprano, del apoyo de los padres. Era una forma de agradecer todo lo que habían ellos hecho por mí. ¿Qué decía tu mamá y tu papá y tus hermanos cuando ganaste 3 medallas paralímpicas, en un mismo certamen? No, ellos estaban, la verdad, muy felices. La verdad, ellos estaban, siempre que yo podía hablar, llamarlos, pues ellos siempre la voz de ellos era de felicidad, de que la gente se sentía muy orgullosa, de que acá en Florida Blanca la gente los felicitaba a ellos por tener el hijo que está triunfando allá. Todo eso, pues la verdad, eso lo llenaba a ellos, y ellos me transmitían ese amor, esa fuerza que me enviaban desde acá, y eso para mí era algo muy lindo y algo muy chévere. Bueno, y ahí también hay un proceso muy interesante, y es que lograste llegar al nivel de la cima. Porque, ojo a lo siguiente, todo el planeta manda deportistas, los mejores de cada país, ¿cierto? Y tú llegas allá y te sientas a competir con gente que por pronto su discapacidad es que le faltan 2 dedos, pero mide 1,80. ¿Es así? Sí, pues en el deporte paralímpico siempre, cuando uno inicia, le hacen una clasificación en la cual, para que se compita equitativamente, pues esté en una categoría, ¿sí? Que de pronto no vayan a tener alguna ventaja adicional. Pero pues igual, en el caso mío, yo soy categoría S6, SM6, SB6. Esa es la categoría que yo, cuando inicié en el deporte, me dieron, y bueno, en esa competía. Entonces, estar allí, competir, como lo decía, se hace la semifinal en la mañana siempre. Pasan 16, son 16, 24 nadadores. De esos 24 nadadores solo pasan a la tarde a competir los 8 por la medalla. Entonces, esa semifinal y final siempre hay que darla toda. Entonces, estar en ella y ganar es algo que es lo que siempre todo deportista quiere, llegar y ganar allí en este certamen. Cuando tú ya ves los 8 que pasan, tú dices, uy, este man está gigante, uy, ¿cuál es tu mentalidad? Porque cuando ya uno ve contra los 8 que va a competir, uno ya empieza a revisar y decir, uy, este loco, tal, o tú lo llevas ya estudiado desde acá con tu profe. Sí, nosotros, ellos han también estado en diferentes certámenes anteriormente, porque tienen que clasificar, ya sea en una World Series, ya sea en el Mundial. Entonces, el hecho de ir y poder asistir a esto antes de la competencia importante, ya uno los ha tenido, pues, a competir con ellos, ya los ha referenciado. Entonces sí, es algo que de pronto le da el miedito, como para cuando está más que todo en la cámara de llamado, cuando estamos sentados todos esperando para poder ser llamados a salir a competir. Es ahí como cuando uno siente como ese miedo, como esa ansiedad. Bueno, se le pasan muchas cosas por la mente, pero ya salimos ya hacia la piscina. Ya vamos pensando en lo que tenemos y lo que queremos. Hay mucha gente que no logra sus sueños por el miedo. Hay mucha gente que no va hacia adelante porque le da miedo. ¿Cómo se domina el miedo? Yo creo que a través de
pues en el caso mío, lo digo personalmente, lo trabajamos siempre con la psicóloga de nosotros del ministerio, diferentes técnicas. Hay que contraatacar ese miedo con un pensamiento positivo, como una envoltura cuando coge un caramelo, ¿sí? O sea, sí. Encerrarlo. También como distraer la mente en otra, o sea, llevarla como pensar en otra cosa, no enfocarnos en ese miedo. Bueno, el miedo siempre va a aparecer, pero sí, podemos enfocarnos hacia ese miedo, hacia otro lugar o hacia otro pensamiento. Ve uno muchas veces a los deportistas de alto rendimiento que antes de competir están escuchando música. ¿Es para eso, para eliminar la mente del miedo, para no concentrarse en el miedo, sino estar relajado? Sí, son como técnicas ¿Tú tienes alguna agüero especial, alguna técnica básica que utilizas para eso? Sí, siempre tengo unas tarjetas o algo como leer acá siempre en el bolsillo antes de salir. Leo donde recuerdo qué es lo que tengo que hacer. Su pensamiento, o sea, decir, pensamiento positivo. Tú lo lograrás. Bueno, muchas sí, palabras que antes de salir leo. En un momentico la puedo leer, las interiorizo y bueno, eso nos ayuda mucho para cada una de las competencias que realizo. ¿Qué porcentaje crees tú que es tan importante la mente en un deportista? Yo creo que eso es, 50-50 con todo, o sea, lo digo, sí, la parte mental y la parte física van de la mano, es algo que no debemos descuidar, porque lo que estábamos hablando, un miedo, de pronto un ataque de ansiedad puede dañar una competencia, puede hacer algo 4 años de entrenamiento. 4 años de entrenamiento. En el caso de nosotros, un robo de salida. En el caso de nosotros también, un movimiento mal en el partidor. Son cosas que son detalles muy mínimos que también se trabajan para poder hacerlo en competencia de la mejor manera. Esa concentración me imagino que es minuciosa, ¿no? Porque lo que tú acabas de decir, estar concentrado en el momento cuando ven la partida, la salida también es importante, ¿no? Sí, siempre los tacos tienen una velocidad de reacción, por eso cuando ustedes salen, cuando usted ve que el nadador sale un numerito de 0.55, 0.66, es como la velocidad de reacción que tiene cada nadador para despegar. Tengo una de las mejores salidas o mejor despegue, velocidad de reacción para salir a la competencia. Entonces eso hace que estar bien concentrado, agudizar bien el oído para poder sentir o escuchar muy bien la partida. 32 años y es uno de los más importantes deportistas, no solamente de Colombia, sino del mundo. Tiene 8 medallas olímpicas. Y hemos quedado en la historia en Río 2016, donde logró subirse 3 veces al podio y ganar 3 medallas de plata. Pero después de eso, Nelson, llega Tokio 2020, ¿cierto? Sí. ¿Cómo tú logras decir, bueno, ya puse la vara muy alta, ahora tengo que superarme a mí mismo? ¿Cómo es el proceso para poder llegar a Tokio? Bueno, ese proceso es idéntico al que fue de Londres. Obviamente ya teníamos mucha más experiencia, ya había podido más confianza, sí, había podido estar en diferentes lugares, de otras piscinas, conocer ya mucho más países y haber podido mejorar mi entrenamiento. Llegar a Tokio fue algo, fue unos juegos, pues como todos sabemos, fue algo anormal, porque bueno, fue 2020 más 1, fue en el 2020-21. Sí, 21, sí, señor. Pero siempre fueron 2020. Entonces, estar allí, estar esperando que nos confirmaran que se fueran a realizar, porque teníamos esa incertidumbre en ese momento, sí, de que por la pandemia, sí, de que no se fueran a realizar. Muchos decían que sí, muchos decían que no. Cerraron muchos lugares acá o mejor dicho, todo se cerró en Bucaramanga, en Colombia. Entonces fue algo que nos preocupaba muchísimo. Tuvimos que entrenar en casa. Todos los días entrenábamos en casa, hacíamos videollamada con toda la selección Colombia, y realizábamos el ejercicio en casa. Entonces, que era en la mañana y en la tarde,
como si estuviéramos, obviamente se trataba de hacer gestos parecidos al de la natación o con otros, con otros ejercicios diferentes, bueno, para poder no quedarnos quietos y no perder la forma. Entonces fue algo que fue un poco tedioso y ya en el momento de que estuvimos ya como tal, que bueno, sí, ya hay juegos. Listo, entonces hicimos una preparación en Cali, donde bueno, allí todos los días teníamos prácticamente que hacer prueba de COVID para que no tuviéramos ninguna complicación, que no hubiera nadie, los cuidados eran muy fuertes y también lo más importante, empezamos a mirar en la zona horaria. Entonces empezábamos, algunos días entrenábamos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, y nos íbamos corriendo como el horario como si estuviéramos en Tokio ya. Entonces siempre entrenábamos, no dormíamos en la noche, o sea, en la noche acá, para poder estar, digamos, estar un poco más y no nos fuera como ese duro, ese jet lag, para no sentirlo fuerte. Y en ese gran evento logras romper tu récord y logras medalla de oro. ¡Wow! Sí, allí fue el Juegos Paralímpicos soñado. Fue uno de los, del mejor, el que me ha ido muy bien, que me ha ido mejor, o medalla de oro, con el récord mundial en 200 metros combinado. Fue algo que me marcó muchísimo a mí, porque el hecho de estar allí, de ganar, de hacer récord mundial, de terminar la prueba, es una prueba muy larga porque es de los 4 estilos de la natación. Se va mariposa, espalda, pecho y libre en una sola competencia. Fue algo que me llenó, que me motivó, que la verdad fue algo que no me lo podía creer yo cuando termina la prueba libre. Volteo a mirar el tablero, sale Nelson Crispín, WR. Fue algo que la verdad es algo indescriptible. Qué nota, de verdad que te felicito porque solamente yo escuchándolo me da de todo. Ahora me imagino usted puesto ahí cuando están subiendo la bandera. Y sonando el himno, tiene que ser una emoción gigante, ¿no? Y además que en Tokio, en algo que estamos lejísimos acá de Colombia. La verdad, estar allí, eso fue espectacular y a mí siempre me llama la atención, o no, siempre me ha gustado, o el mejor himno del mundo, yo creo que para mí es de Colombia. Entonces escuchar esas notas allá fue algo que me erizaba, eso no podía creer que haya hecho ese récord. Y vamos a hablar entonces ya de esta caja que está acá, que ya les voy a mostrar, y es París 2024. Acabas de llegar de París y miren esto que ustedes están viendo acá, se los voy a mostrar con esta cámara. Así ya, ese es el estuche con el que te entregan la medalla, ¿cierto? Es el estuche. Y cuando tú abres, miren lo que va a pasar acá. La recompensa a la disciplina, la recompensa a la entrega, la recompensa al entrenamiento, a la mentalidad, a decir no voy a rumbear porque mañana tengo que madrugar. La recompensa de decir soy capaz de hacerlo. La recompensa de decir no pasa nada que no vea en este momento por dónde, lo voy a lograr y me voy a superar a mí mismo. Esta es la medalla más reciente para ti, ¿cierto? Sí, esa es la medalla, el 50 metros mariposa, medalla de plata, allí en París, donde fue una prueba, pues la verdad, de velocidad, de las mejores. Y obviamente mis mejores tiempos que he podido realizar. Entonces es algo que vale mucho, que vale demasiado y muy feliz por este gran resultado. Ver esta foto vale mucho porque está el Arco del Triunfo y tienes 3 medallas colgadas en tu cuello, ¿no? ¿Qué representa para ti ver estas fotos? Representa el trabajo, todos los sacrificios que realizamos día a día. Representa mucha gente que hay detrás de esas medallas también, mis entrenadores, los preparadores físicos, la fisioterapeuta, los médicos, todo eso representa también, porque gracias a ellos logramos estas 3 medallas de plata allí en París, y también a todo el entrenamiento que realizamos. Fue un año o mejor dicho, un ciclo que tuvimos
algunas lesiones, pero gracias a ese acompañamiento logramos superarlas rápidamente y no quedarnos ahí. Ahora miren, te ganó el chino, ¿no? Sí. El chino. Te ganó el chino con un tiempo de 2:37:31 y tu tiempo fue de 2:38:04. Es una Son milésimas ahí. milésimas de segundo. Sí, la verdad, pues, no, o sea, y la prueba que había obtenido hacía 4 años atrás, oro, pues en esta vez fue plata, pero creo que lo más importante o lo de rescatar es que mejoramos nuestro tiempo. Sí. Lo dimos con el corazón cada una de los estilos que realizamos. Y bueno, así es eso es lo bonito del deporte. Estamos arriba otra vez, de pronto en un segundo lugar, en un tercero, pero no por esto ya tenemos que ya desfallecer, sino bueno, al contrario, que sea un impulso para seguir trabajando día a día más.